9:31 de la mañana de la diaria, nos metemos en el bloque de la entrevista, o de la primera entrevista de hoy, en este segundo bloque, en el que entramos escuchando a la dupla compuesta por Samantha Brown, o mejor dicho, a Martín Buscaglia, interpretando a Samantha Brown esa canción. Y justamente con esa música llegamos a la entrevista, que es con Mariano Tucci, que es diputado del Frente Amplio, perteneciente al Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, en todo caso la precisión la hará el invitado, y aparte coordinador de la bancada del Frente Amplio, lo que supone un rol muy importante, por ejemplo, en tiempos en los que el oficialismo no tiene mayoría de antemano en la Cámara de Representantes. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, con mucho frío, naturalmente, pero muy contento de estar o de sentirme en casa, porque la verdad que vine y encontré gente muy querida y bueno, este es un diario y un título de la prensa nacional muy querido por todos y especialmente por mí. En 2006, cuando la diaria se fundó, en aquel momento como un diario que entraba por abajo de la puerta de cerca de 1000 personas, de lunes a viernes, estrictamente, 1000 personas que lo adquirían por suscripción. Vos eras parte del primer equipo de redacción. Y que funcionaba en la vieja casa de Maús, creo, ¿no? En la vieja casa de Maús, y que tenía gente maravillosa, divina. Me acuerdo de todos, pero quiero resaltar el papel de aquel entonces de Marcelo Pereira. Claro. Lo que a mí me costó escribir ese primer artículo periodístico para el número 0, que era sobre el general Seregni, yo no sé si lo hice 14, 15 veces y Marcelo me decía de vuelta, y ahí fui aprendiendo algo. Yo no soy periodista, yo me formé en ciencia política, pero me dieron la oportunidad y les estoy eternamente agradecido. ¿De quiénes te acordás o cuál era el equipo periodístico base de aquella primera redacción? Era Lucas Silva, que anda por ahí, Marcelo Pereira, Natalia Igual, Federico Jurkovic, Guillermo Garat y yo. Después estaba el sueco Leiva en Deportes y Chenlo. Rómulo Martínez Chenlo. Exacto. Después estaba Marcos Morón en Humor. Lo tenemos como colaborador aquí también. Después estaba en el área internacional un compañero que falleció, no me acuerdo el nombre, muy conocido, de mucho trayecto, Armando. ¿Qué apellido, Armando? Armando Olveira. Bien. Exacto. Hay un montón de gente muy querida, muy reconocida. Así que bueno, yo recontra contento de haber participado de esa época. Después de ese pasaje por la diaria, trabajaste en otros medios. Estuve un ratito en El Observador, unos días. Después me fui a Últimas Noticias y estuve como 2 años y pico. Después tuve un pasaje un poco más extenso por Radio Monte Carlo. Yo me identifico más como un hombre de radio, ¿no? Estuve en Radio Cero. Estuve en BTV, en la producción del Informativo Central, un tiempito muy escueto, y después volví a Monte Carlo hasta que resolví dejar la actividad periodística y involucrarme de lleno en la actividad política. ¿Y cómo las dos cosas no se puede hacer? ¿Cómo se da el vínculo con la política? De una manera muy extraña. Yo había sido militante político en el departamento de San José, había dejado la actividad política por diferentes razones, me vine a estudiar acá y en el camino me crucé con Aníbal Pereira, que en aquel momento era diputado por el departamento de Rocha. Ahí conocí a Pepe Mujica, generamos un vínculo ameno y de trabajo, porque en ese momento yo ya estaba en la radio. Y bueno, me invitó a ser parte del Espacio 609, porque yo venía de los sectores populares del Partido Colorado, y la idea del Espacio 609 es que uno pueda seguir manteniendo su identidad política y fortaleciéndola y haciendo un aporte desde allí al Frente Amplio. Y ahí comenzó el camino de la actividad política. En aquel momento el Bicho Bonomi me invitó a integrarme al equipo de comunicación del Ministerio del Interior, y allí empecé a transitar el camino de la institucionalidad dentro del Estado, del gobierno del Frente Amplio, y posteriormente fui electo edil departamental por la 609 y después fue electo diputado en el 2020 y ahora nos reeligieron. ¿Políticamente sos del Espacio 609 o del Movimiento de Participación Popular, si es que cabe la diferencia, digamos, o la precisión? El Espacio 609 es el MPP y sus aliados, que son varios. Algunas son agrupaciones nacionales, como el caso de Convergencia Popular Frente Amplista, la lista 46, la lista del Fusquita, es tu lista, que es mi lista, o la lista que yo integro, y hay otros, está Rumbo a Izquierda, hay agrupaciones departamentales, la lista 8811 en Canelones, hay un montón de grupos desparramados por todo el país que coadyuvan a engordar la base electoral del espacio de la lista 609. Pero yo soy del espacio 609, soy un aliado. Fuiste por primera vez electo como edil por Montevideo, pero había sido edil en el departamento de San José, ¿está bien eso? La primera experiencia de coalición que hubo en el país fue en San José. Yo integraba la lista 15, de aquel entonces, la lista triple 15,
donde había votado muy bien, donde Jorge Valle había sido presidente de la República, pero se había asumido un compromiso de acompañar al candidato del Partido Nacional en la elección departamental subsiguiente. Entonces, el candidato más votado del Partido Colorado, Francisco Zunino en aquel entonces, que era el líder de la lista 15, acuerda con la lista 22 del herrerismo, y hay un conjunto de ciudadanos colorados que integraron planchas del Partido Nacional, y yo fui uno de ellos, fui suplente, tuve una participación muy escasa, yo recién empezaba en la actividad política. ¿Votaste a Juan Chirucci a la Intendencia de San José? Voté a Juan Chirucci. Claro, porque en ese tiempo era el candidato del Partido Nacional que ganaba siempre, y del casi Partido siempre. Colorado, de los sectores mayoritarios del Partido Colorado. Eso fue un lío gigante, tremendo, que terminó incluso a la posterioridad con la sanción de Jorge Valle en una convención nacional del Partido Colorado y de otros dirigentes. Mucha gente se quejó en aquel entonces. Dentro de los que se quejaron está el actual diputado colorado de San José, Mauricio Viera, que terminó votando a Ana Bentaberri en esta elección pasada y acumulando con el Partido Nacional. La misma lógica viste la vuelta de la vida, ¿no? Que hace 25 años, y claro. Bueno, y eso terminó eso fue la génesis de la coalición republicana, Ahora, en definitiva. me dejaste pensando, ¿cómo se pasa de militar en una agrupación colorada que a nivel nacional tenía como referente nada menos que a Jorge Valle, a terminar en una agrupación frente amplista que tenía como referente a José Mujica? Es decir, en el medio cambiaste vos también. En el medio me pasó Montevideo, entre otras cosas, ¿no? Yo vengo de un departamento del interior que, si bien está enclavado en la zona metropolitana, la vida política se vive de manera muy distinta, muy diferente, estás muy distante de las referencias nacionales. El ser colorado o el ser blanco en aquel tiempo era una cuestión casi familiar, afectiva. Uno era colorado porque la madre era colorada, el abuelo era colorado, entonces... Y Colorado en San José, que es un departamento tradicionalmente blanco. Está bien, sí, pero el Partido Colorado nunca fue testimonial en San José, siempre tuvo una base electoral bien importante, siempre tuvo representación en el Parlamento, casi siempre. Yo con Jorge Valle tuve mucho contacto cuando vine a Montevideo, pero en realidad las veces que lo vi en San José fueron muy pocas veces, y uno no tenía esa concepción, esa imagen que uno tiene en la actualidad de ese hombre liberal, duro, al cual el país le debe mucho, por ejemplo, de la Comisión para la Paz, porque yo creo que cada uno de los partidos han colaborado y construido de alguna manera república, y yo creo que él ha tenido mucha responsabilidad en ese aspecto concreto y puntual. Yo creo que el país se lo debe, y después los gobiernos frente amplistas lo continuaron y lo profundizaron sin ningún tipo de dudas. Y fue una cosa normal, ¿no? Esta cuestión de ir virando desde los sectores progresistas del Partido Colorado. Yo me sentía parte del acervo del vallismo histórico departamental. Me voy del Partido Colorado cuando llega Pedro Bordaberry, porque Pedro Bordaberry representaba, desde mi punto de vista, una visión bien diferente a lo que representaba el vallismo de Valle y Ordóñez. Y eso fue lo que a mí me aleja del Partido Colorado y me lleva a la actividad laboral, y yo dejé de militar políticamente. Y ahí aparece Pepe Mujica, que tuvo un derrotero similar de otra escala, ¿no? Pepe fue blanco, uno no puede ubicar a Mujica sin pasar por su juventud. Estuvo correteando en el living de Luis Alberto de Herrera, su mamá Lucy era blanca, militó con Erro, estuvo en alguna convención del Partido Nacional, hay anécdotas de alguna discusión o pelea con Luis Alberto de la calle Herrera. Es decir, todos en el fondo tenemos algún vínculo o alguna relación familiar o afectiva con un partido tradicional. Y bueno, estamos acá. Esa raíz colorada te da ventajas al momento de buscar acuerdos, de articular en tu lugar de trabajo político hoy, que es la Cámara de Representantes, como coordinador de la bancada Frente Amplista, cuando hay que dialogar, por ejemplo, con la bancada colorada? No sé si es ventaja, me da otras herramientas. Primero porque nosotros nos hemos encargado sistemáticamente de construir relaciones personales y políticas perdurables en el tiempo. Y hay muchos dirigentes, diputados blancos y colorados que son de mi generación, que los conozco desde hace más de 20 años. Y por supuesto que eso facilita a la hora de sentarse en torno a una mesa, poder construir o elaborar cosas de manera conjunta. Felipe Esquipani, Conrado Rodríguez, Juan Martín Rodríguez. Hay un montón de gente, la actual prosecretaria de la Cámara de Diputados, Virginia Cáceres, Fernando Amado. Toda esa gente se formó en una misma generación, en el mismo trillo político, y a mí me pone muy contento que, más allá de las circunstancias partidarias de cada uno de nosotros, esa generación hoy está al frente de los partidos políticos, y eso es destacable. Hoy es un día particularmente importante para esto de la articulación política y la negociación, porque el Senado discute hasta ahora
en torno al proyecto de ley orientado a otorgarle un salvataje a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, según lo que informamos bien temprano, en función de lo que se trabajó por parte de la diaria, también otros medios, hasta anoche bien tarde, sin que haya en el comienzo de la jornada una perspectiva de acuerdo. ¿Está bien plantearlo así? Está bien plantearlo así. Yo te lo decía fuera de micrófonos, te lo voy a repetir aquí. Yo no tengo la menor duda de que va a haber acuerdo. El acuerdo que el Frente Amplio quiere, el acuerdo que el gobierno quiere, no. El mejor acuerdo posible, porque sería muy gravoso para el país que la Caja quiebre, y yo creo mucho en la responsabilidad institucional de los partidos políticos uruguayos. Entonces yo creo que ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional van a permitir, no votando, que la Caja de Jubilaciones de Profesionales quiebre, y por lo tanto tú y el que nos está escuchando o viendo a través de YouTube termine pagando, porque es lo que va a pasar. Si no hay asistencia de aportación de activos y de pasivos, el Estado va a tener que poner todo el dinero, y el Estado somos todos nosotros, ¿no? Es el contribuyente que a través de sus impuestos va a terminar financiando una caja que es deficitaria. Entonces yo estoy absolutamente convencido, no sé a qué hora, no sé en qué términos, no sé con qué porcentajes va a haber proyecto de ley. En las últimas horas, entiendo que esto Perdón, está en y el en la Senado. tarde se va a votar debería votarse en diputados. Bueno, ¿no? ahí está, porque en caso de, en definitiva, más allá del acuerdo o no, esto hoy llega a la Cámara de Representantes. ¿Está bien plantearlo así? En el Senado eso va a tener un reflejo inmediato en diputados. ¿Y si no hay acuerdo? ¿Y el Frente Amplio lo saca por mayoría? Bueno, el Frente Amplio puede sacar lo que quiera porque tiene mayoría absoluta en el Senado. El tema es que si tú no tenés los votos atados, como se dice vulgarmente en diputados, el proyecto naufraga. Yo insisto que eso no va a pasar. Ayer ellos hicieron una contrapropuesta que se está evaluando, se está negociando, y yo tengo la esperanza de que en las primeras horas de la tarde el Senado le baje el martillo y pase a diputados como grave y urgente. Hace mucho venimos hablando y actualizando los porcentajes, es una cosa muy engorrosa de las diferencias que había entre los dos bloques mayoritarios, políticamente hablando, a nivel de las contribuciones, los aportes de las personas activas y la contribución pecuniaria de las personas pasivas. De esos dos puntos, ¿cuál es el que genera mayor diferencia? Pasivos. ¿Sigue siendo el de las personas pasivas? Yo ahora no conozco exactamente qué es lo que se está discutiendo a esta hora, porque eso cambió de la noche a la mañana de hoy. En el caso del aporte de los activos, hay acuerdo de que se empiece en 18,5 y se termine en un plazo segundo semestre del 2027 en 22,5. En el caso de los pasivos se escalona, y creo que hay una diferencia sustantiva en el último escalón, que es a partir de los 65.000 pesos, de un 6,5. Creo que el Partido Nacional y el Partido Colorado pretenden que sea un 5. Exacto. Creo que se está en esa discusión todavía, pero yo tengo la certeza, te diría, la confianza absoluta de que va a haber acuerdo. Ahora, cuando uno repasa esos porcentajes y los compara con lo que decía el proyecto de ley enviado por el gobierno anterior al Parlamento, que el Frente Amplio y en aquel momento Cabildo Abierto, siendo parte de la coalición de gobierno, no votaron y que por ende no prosperó, encuentra que hay algunas similitudes. En aquel proyecto de ley se planteaba una tasa plana para personas pasivas de 6% por 2 años y de 7% luego. Con estas cartas ya dadas vuelta, ¿fue un error que el Frente Amplio no lo haya votado? Vos estabas en la bancada en el periodo pasado. Es una buena pregunta, porque me la han hecho muchas veces, pero no de esa manera. Bueno, capaz que con el diario del lunes sí, por la situación gravosa que tiene la Caja, pero en realidad uno tiene que ubicar la situación en el contexto de aquel entonces. En aquel entonces el gobierno tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y cuando vos tenés mayoría absoluta tenés una responsabilidad institucional distinta. Entonces cuando se presenta la ley Express, ellos no fueron capaces de convencer a sus propios socios. Entonces, ¿cómo tú vas a responsabilizar a la oposición política? O sea, no es que no convenciste al Frente Amplio, no convenciste al 60% del Parlamento Nacional, teniendo mayoría absoluta. Entonces, bueno, con el diario del lunes sí, por la situación gravosa que estamos viviendo y estresante que están viviendo los profesionales, uno podría rever la situación si tuviera el diario del lunes, pero en aquel entonces era razonable que el Frente Amplio acompañara una ley del gobierno donde había una parte del propio gobierno que le decía, esta no es la mejor ley. Aparte, la coalición tiene esa capacidad metódica y sistémica de poder señalar con el dedo siempre, ¿no? De tratar de responsabilizar al otro, pero la responsabilidad principal es de ellos, que no pudieron convencer a Cabildo Abierto. Parece que eso no es un detalle menor. La responsabilidad fue del gobierno anterior. ¿Cómo le hace a la política ante la opinión pública esto de que
no se den votos cuando se es oposición y se reclamen votos cuando se es oficialismo? Digo o hago esta pregunta tratando de ponerme en el lugar de quien mira desde afuera y a veces con algo de hastío sigue las discusiones que se dan a nivel parlamentario. Yo creo que cada decisión está rodeada de un contexto histórico, circunstancial, coyuntural, pero los partidos políticos tenemos que ser responsables antes que nada. Yo qué sé, yo tengo la coordinación del Frente Amplio siendo oficialista hoy y la tuve siendo oposición, y mi inercia de acuerdo y de negociación siempre fue la misma, siempre me moví con la misma responsabilidad, y sé que en los otros partidos pasa lo mismo y pasa con compañeros de mi sector y de mi fuerza política. Uno tiene que poder ser consecuente con algunas decisiones, y hay decisiones desde el punto de vista político que exceden el interés particular de los partidos y que se instalan en el interés general, donde todos tenemos que poder colaborar y ayudar. Yo creo que esta es la circunstancia concreta. Lo fue la rendición de cuentas, ahí no conseguimos los votos de los partidos mayoritarios para poder, en definitiva, rendir y cumplir con los compromisos que ellos mismos nos dejaron como legado en el Uruguay, y hay que poder estar a la altura para eso. Entonces yo creo que, bueno, hay que apelar a esa responsabilidad institucional que tiene que estar siempre por encima del interés particular y de los intereses espurios de los partidos y de las individualidades. Eso es lo que yo espero, ¿no? Como coordinador, ¿ya estás trabajando o estás conversando eventuales acuerdos con respecto al proyecto de ley de presupuesto, que es el gran proyecto que va a abordar el Parlamento en el segundo semestre del año? Yo creo que desde el 15 de febrero, Martín, es la principal preocupación porque es la principal ley. La principal herramienta de gestión que tiene cualquier gobierno es la ley de presupuesto, que es lo que a vos te va a permitir de alguna manera financiar la construcción de ese conjunto de políticas públicas que te comprometiste con la gente. Es muy difícil que vos puedas cumplir con esas 63 medidas que el presidente comprometió públicamente y con tu programa de gobierno si no tenés presupuesto propio. Pero bueno, yo insisto en eso que te decía hace un rato. La construcción de relaciones personales y políticas perdurables y serias colaboran y contribuyen justamente a la consecución de esas manos levantadas que el Frente Amplio necesita para poder diligenciar sus proyectos de ley y, en este caso, el presupuesto quinquenal. Y ser serio antes que nada, ¿no? Me parece que la seriedad en este tipo de casos es fundamental. Y acordar con la oposición o entenderse con la oposición no implica lavar el programa del Frente Amplio y mucho menos entibiar nuestras ideas o nuestras convicciones. Implica tener un talante, digamos, republicano e inteligente para poder conseguir los votos que te faltan para cambiarle la vida a la gente, porque para eso uno hace política. ¿Y la estrategia rumbo al presupuesto cuál es? ¿Ir hablando con distintas bancadas o resolver distintos temas en función de acuerdos puntuales con las diferentes fuerzas políticas? Lo que hay que hacer es caracterizar la posición política. Esta no es una oposición homogénea, compacta, y por lo tanto hay que ir ley a ley, partido a partido, y muchas veces legislador a legislador, porque las circunstancias determinan el contexto en el cual tú te vas moviendo. Entonces, se dan situaciones muy complejas. En el Partido Nacional hay tal vez un poco más de consolidación, de rechazo, de confrontación contra el gobierno nacional, porque también vienen de un proceso electoral que fue complejo para ellos. Lo vimos el otro día en la convención del Partido Nacional, con un enfrentamiento entre la lista 40 y la lista del expresidente Lacalle. Esperemos que ahora baje la espuma después de esta elección de Delgado como presidente. En el Partido Colorado sea una lógica distinta, no es un partido que tenga o manifieste tanta virulencia como el Partido Nacional hacia el gobierno, pero que tiene un desbalance en favor de Pedro Bordaberry y de Vamos Uruguay. Eso en la Cámara de Representantes, ¿no? A nivel de las dos cámaras, porque vos fijate qué detalle interesante. El individuo de mayor jerarquía política en el Partido Colorado, que es Andrés Ojeda, que es el secretario general, es el más débil a nivel parlamentario en la bancada colorada. Bueno, pero en el Senado, por la lista de Ojeda, ingresaron, más allá de que hay acuerdos políticos con otros sectores, 3 personas, porque Robert Silva y Gustavo Subía... Pero son de 3 sectores distintos. Ingresaron por esa lista. Está bien, pero Ojeda es de la... No. Ojeda es de la lista 25, Subía tiene su propia lista, más allá de que acumuló con él, y Robert Silva tiene crece, no sé cómo se le... El sector crece, pero conformaron sublema. Pero es una alianza. Es un sublema. Vamos, Uruguay es una fuerza política más compacta. Que en el Senado tiene 2 bancas, exacto, no 3. Sí, pero tienen una decena de diputados. Bueno, entonces, ahí vamos a la Cámara de Representantes. Exacto, hay un desbalance en favor del bordaberrismo, por llamarlo de alguna manera.
Entonces uno tiene que ir conversando con los sectores, básicamente. Y a veces hay sectores que son más amables a la hora de sentarse a una mesa a dialogar que otros. Me quiero meter en ese punto. Vos dijiste, te fuiste del Partido Colorado cuando Pedro Bordaberry tomó el liderazgo. Y ahí empezaste con tu actividad periodística para luego volver a la política, pero ya dentro del Frente Amplio. ¿Qué sentís cuando ahora, si uno seguía por tu discurso, da la impresión de que es más fácil para el Frente Amplio dialogar con personas electas por las listas encabezadas por Bordaberry que por las listas encabezadas por Ojeda, si es que interpreté bien? Lo que pasa es que yo me fui con un Pedro Bordaberry líder y yo siendo un militante. Ahora estamos casi que en un plano de igualdad, donde yo no tengo más remedio que poder conversar con él, con Andrés Ojeda, a quien conozco hace 20 años, con Tabaré Viera y con otros referentes. Y este no es el Pedro de hace 20 años atrás. Este Pedro fue candidato a la presidencia, fue candidato a la intendencia, tiene su experiencia como ministro, es una referencia ineludible de un partido que de alguna manera él ha podido rescatar a fuerza de votos en la última elección nacional, con mucha más madurez. Es un gran legislador, porque uno tiene que poder reconocer en el adversario sus atributos. Es un gran negociador. ¿Se moderó es un hombre políticamente? Serio, ¿Se moderó políticamente? Bueno, ese juzgamiento no corresponde que lo haga yo, No, eso lo tiene que hacer la gente. ¿Lo ves en una postura más dialoguista, por ejemplo, con el Frente Amplio, pese a las diferencias Las que puedan pocas existir? veces que yo he conversado con él, siempre se ha manifestado dispuesto a contribuir y a colaborar, porque el Partido Colorado tiene eso en su cerno, que es lo que hablábamos fuera de micrófonos antes de empezar la entrevista. Hay una responsabilidad institucional intrínseca en el Colorado que se sigue sintiendo una fuerza política de gobierno. Y por eso yo te decía hace algunos minutos que yo no tengo la menor duda de que el Partido Colorado y el Partido Nacional van a acompañar a este proyecto de Caja de Profesionales. Por esa responsabilidad histórica que tienen. A ver, Martín, estamos hablando de los partidos más viejos del mundo, junto con el laborista y el conservador inglés. No es casualidad que el Uruguay sea mirado por el resto del mundo por el proceso de acumulación más rica que tiene la izquierda en América Latina, que es el Frente Amplio, que sin ningún tipo de dudas es siempre observado como un ejemplo de éxito, y que además tiene al Partido Nacional y al Partido Colorado como los partidos más viejos y con una riquísima historia en el país y en América Latina. Y eso significa algo. Eso significa que el Uruguay es distinto. Eso significa que el Uruguay es el país de los acuerdos, es el país del entendimiento, no es el país de los bloqueos. Por eso yo no me imaginé nunca, más allá de lo que la gente definió en las urnas, una Cámara de Diputados bloqueada. Que vamos a perder muchas discusiones partidarias en diputados, por supuesto que sí. Que hay muchos proyectos que van a naufragar sin ningún tipo de dudas. Ahora, los proyectos centrales del gobierno no tengo la menor duda que van a lograr el entendimiento del resto de las fuerzas políticas, porque en algún momento a todos les tocó estar en nuestro lugar. Un partido nacional con Álvaro Delgado en la presidencia del directorio partidario, y no Javier García, que fue el gran rival de Delgado en la discusión en la votación que se dio en la Convención Nacionalista del sábado pasado. ¿Es un partido nacional con mayores posibilidades de acuerdo con el Frente Amplio? Álvaro Delgado fue el que inauguró el peor Frente Amplio, ¿no? O sea, es el que caracterizó a nuestra fuerza política como el peor Frente Amplio de la historia. Así que a mí realmente me resulta indiferente si hubiera sido ungido Javier García o Álvaro Delgado. Al que le tiene que resultar importante es al nacionalista que fue y votó. Nosotros no nos definimos ni tomamos definiciones de carácter político estratégico según quién presida el honorable directorio del Partido Nacional. Lo que vamos a hacer es relacionarnos respetuosamente con quien la gente ha ungido como presidente. Y hasta ahí va mi amor. A mí no me gusta juzgar la interna del resto de los partidos políticos. Yo lo que sí digo es, el Partido Nacional desde el 15 de febrero ha tenido una reacción de confrontación permanente con el gobierno. Yo entiendo que es fruto de esta competencia interna que han tenido por el directorio. Espero que a partir del 28, de la elección que pasó, baje la espuma y de alguna manera tengan un talante distinto. Eso es lo que yo espero. Veremos si eso sucede. Volviendo a la forma de negociar políticamente para sacar adelante el proyecto de ley de presupuesto. La variable de la procedencia departamental de las y los diputados puede ser un elemento para negociar por lo menos determinados sectores del articulado en procura de votos de la oposición. Sí, claro. Todas las opciones están sobre la mesa. En definitiva, nosotros vamos a ir, como te decía, vamos ley a ley, partido a partido. En primera instancia, algunos nacionalistas nos habían planteado que hay que negociar con la coalición. Que lo verían muy mal que fuéramos partido a partido porque ellos son una coalición.
Día después la coalición se desgranó, porque hubo algún socio que se manifestó díscolo, dijo, bueno, en la oposición no hay coalición. Eso lo dice siempre Bueno, Guido Manini Ríos desde Cabildo Abierto. Entonces ya cambiaron las reglas de juego. En el caso del presupuesto, nosotros vamos a ir partido a partido, sector a sector, y si es necesario, legislador a legislador, porque es cierto que la responsabilidad que tienen los legisladores del interior del país es muy diferente a la que puedo tener yo, que soy un diputado en 40 en Montevideo. Allá el diputado electo por la lista 609 en Florida es el diputado del Frente Amplio. El diputado electo por el Partido Colorado en, yo qué sé, San José, es el diputado del Partido Colorado de San José. Y tiene una responsabilidad mayor, es el que se vincula con el intendente, con la junta departamental, con el jefe de policía, con el párroco, el que está con el vecino. Entonces, tiene otras exigencias, otra demanda de la ciudadanía que tal vez no tenemos en demasía los que estamos enclavados en la zona metropolitana, en Montevideo y en Canelones. Y a veces sí, es más sencillo conversar con ellos porque entienden o interpretan de manera distinta las demandas que la gente tiene y tienen compromisos y tienen el deber de buscar las soluciones a las demandas de su pueblo. El Frente Amplio sacó adelante el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Cámara de Representantes con 2 votos de Cabildo Abierto, o sea, los votos de la bancada de Cabildo, que hoy tiene esas 2 bancas y nada más en el Parlamento. ¿Qué rol desempeñaste en ese proceso de negociación? Bueno, no fue un proceso de negociación, yo lo he dicho hace 2 semanas que vengo hablando de lo mismo, pero es interesante. Lo primero que quiero decir es que todo eso que se generó en torno a los votos de Cabildo Abierto, yo creo que torpedean el relacionamiento institucional que se han dado los partidos políticos históricamente en el Uruguay, y eso nos hace mal. ¿Desde cuándo está prohibido conversar con el adversario en nuestro país? Se vio como una cosa espantosa que Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, dialogara con Álvaro Perrone. En primer lugar, Alejandro Sánchez es un activo no de la 609, no del Frente Amplio, es un activo del gobierno. Qué suerte que hay un compañero que ha generado sistemáticamente durante su trayecto en el Parlamento Nacional relaciones perdurables y de confianza, no con Perrone, no con Cabildo Abierto, con todos los partidos políticos. Alejandro Sánchez es un agente de confianza del sistema político nacional y qué suerte que lo tenemos. Él me informó que dialogó con Perrone, que le contó el contenido de las dificultades que atravesaba el país en torno a las necesidades que nos había dejado la administración en la calle, y ahí lo que le manifestó Perrone es la voluntad de Cabildo Abierto de votar. Ahí no hubo negociación, hubo entendimiento. Y mi participación fue simplemente la de conversar con Perrone cuando hubo que conversar, como conversé con el Partido Colorado, porque mirá que negociaciones con el Partido Colorado en torno al artículo 6º que tenía que ver con un programa especial que se llama Siga entre todos en el Ministerio de Vivienda, se estuvo negociando hasta altas horas de la noche y contó con los votos del Frente Amplio, sin tener por qué, porque la coalición tenía unida los votos para que ese artículo prosperara. Y eso habla de la mano tendida del Frente Amplio, de la capacidad y de la flexibilidad que tenemos los Frente Amplistas a la hora de negociar con la oposición política. Volviendo a la cuestión de Cabildo Abierto, decís entendimiento, no negociación, mencionás algo que se hizo público, esa reunión entre Perrone y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, pero lo cierto es que pocas horas después de, digamos, la votación con los 2 votos de Cabildo Abierto siendo decisivos para que el Frente Amplio conformara la mayoría, el Frente Amplio presenta un proyecto de ley tendiente a atender la situación de las personas endeudadas, eso no es que así, es un tema, pero quiero formular la pregunta. Es un tema clave para Cabildo Abierto, del que Perrone, a partir de ese proyecto de ley, ya ha hablado, incluso planteando alguna crítica a ese texto, por ahora simplemente proyecto. Uno puede decir 2 más 2 da 4. ¿Sabés las cosas que he escuchado la semana anterior respecto a lo que habría sucedido después con tonterías realmente muchas? El Frente Amplio presentó 4 o 5 proyectos la semana anterior. Dentro de los que presentó es el de la reestructura de deudas de los ciudadanos que están endeudados en Uruguay. Y si hubiera habido un acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Pero quién lo plantea como problema? Bueno, hay diputados que han planteado esto como problema. Claro que la pregunta no tenía ese sentido. No contigo, no contigo, quiero aclararlo. A veces me fastidia un poco que se siembre sospechas sobre situaciones que son absolutamente normales en el Parlamento Nacional. No solamente se presentó el proyecto de reestructuración de deudas, sino que se presentó al unísono un proyecto vinculado a la seguridad digital que tiene que ver con el ciberdelito, se presentó un proyecto vinculado a los pequeños comercios y a las diferencias y a las asimetrías que existen con las grandes extensiones. Entonces,
siempre hay alguien que saca y dice, no, porque canjearon esto por tal cosa. A mí alguien me preguntó si le ofrecimos algo al Partido Colorado para votar el artículo 6º en la rendición de cuentas. ¿Alguien osó pensar que hubo alguna transacción en el marco de una negociación con el Partido Colorado? No. ¿Por qué con Cabildo Abierto sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, yo creo que hay que volver de vuelta a poner los pies sobre la tierra. Acá hubo un entendimiento donde Cabildo Abierto entendió que el Uruguay tiene una inercia de seriedad que tiene que mantener, y para eso se necesitaba, entre otras cosas, aumentar el tope de deuda en 3.450 millones de dólares, que no se votó para que O'Donnell se vaya de vacaciones, se votó para poder honrar los compromisos que el gobierno de la calle Pou asumió, porque eso es parte de la realidad. Porque acá se nos presentó una rendición de cuenta y una defensa acérrima de la gestión de la calle Pou, sobre todo cuando uno lee el producido de la carta de Arbeleche, la que se hizo pública, donde parece que acá vivíamos en el país de Alicia, y no vivíamos en el país de Alicia. Porque ¿sabes qué, Martín? Si el producido de esa carta hubiera sido 100% verdad, el presidente de la República sería Álvaro Delgado. Y el presidente es Yamandu Orsi. Para cerrar, en este panorama parlamentario, con ese desafío de encontrar mayorías, sobre todo en la Cámara de la que sos parte, ¿cómo juega identidad soberana el partido que lidera el diputado Gustavo Salle? ¿Qué posibilidades hay de generar acuerdos, si es que las hay, con respecto a temas puntuales? Bueno, a ver, primero que Salle es parte del sistema. Eso es importante decirlo. Salle cobra el mismo salario que nosotros, tiene la misma oficina que nosotros, va a las coordinaciones interpartidarias y coordina y acuerda con nosotros los términos en los cuales se dan cada sesión. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, vota más con la oposición que con el gobierno. Con el gobierno casi nunca ha votado, con la oposición sí. Por ejemplo, él está en contra de la capitalización, del financiamiento de la caja de profesionales, pero el día que se le dio media sanción en Cámara de Diputados, no votó con la mano, votó con los pies. Se retiró de sala para que la oposición quedara en una mayoría calificada que le permitiera al proyecto que existiera una erogación de 100 millones de pesos más. Es un diputado tan legítimo como lo somos todos, fue votado por la gente, tiene de alguna manera una consistencia en su discurso, siempre se mantiene dentro de sus 40, es muy difícil acordar con él, muy difícil, no hemos logrado hacerlo, pero no perdemos la esperanza de poder en algún momento tener algún acuerdo concreto, puntual por algún tema. Insisto, es muy difícil, es muy amable, muy ameno la vinculación con él, porque, insisto, es parte de la lógica de funcionamiento político del Parlamento, pero bueno, sus posicionamientos ante la vida política nacional hacen muy difícil tener un acuerdo concreto para algunos temas que son importantes. Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, coordinador de la bancada, muchas gracias por esta media hora con La Mañana de la Diaria. Gracias a ti, Mariano.